¿Qué tal, gente? Antes de comenzar con la receta, quiero agradecer muchísimo a todos por el apoyo que le han dado a estos videos. Esto es algo que empecé más que nada porque me encanta la cocina y quería compartirlo. Me parece sorprendente cómo algo tan sencillo ha conseguido muchos likes y vistas. Un agradecimiento especial al editor que hace de estos videos algo más que una simple receta. ¡Abrázame, hermano! Ahora sí, vamos con la receta. Los ingredientes que yo utilizaré son los siguientes y ya saben que pueden variar dependiendo del gusto de cada quien. Pasta del tipo que quieran, perejil, ajo y cebolla, champiñones, si pueden conseguirlos frescos estaría aún mejor, pero de lata funcionan bien. Crema y margarina, de preferencia sin sal para que puedan sazonar mejor y no pasarse. Queso del que más les guste, aquí yo estoy usando Chihuahua. Pollo y jamón. Y por último, sal, pimienta, orégano seco y caldo de pollo. Si se fijan en los ingredientes, muchos de ellos pueden ser reemplazados con algo mejor. Por ejemplo, lo que ya mencioné de los champiñones, o cambiar el jamón por tocino, mantequilla en lugar de margarina, aunque esto ya es más un gusto personal. La principal razón por la que yo usé estos ingredientes es porque ya los tenía en casa, como la margarina, que de hecho esta sí tiene sal. O me bastó con ir a la tienda como la lata de champiñones. Lo único complicado, entre comillas, fue el perejil, que sí se compró en un supermercado. El jamón simplemente es cortarlo en pequeños cuadros, nada del otro mundo. El pollo en cubos, del tamaño que más les guste. Lo que yo hago es hacer los tiras y luego partir esas tiras para hacer los cubos. A veces escucho música mientras cocino y aquí solté el cuchillo porque quería cambiar de canción. El perejil primero lo corto de esta manera y lo repito dependiendo de qué tan fino lo quiera. La cebolla se pica en pequeños cubos. Yo uso este método porque me parece más sencillo. Primero hacer unos cortes en horizontal, luego otros en vertical y después cortar de esta forma para que salgan los cubos. Igual que con el perejil, le doy varias pasadas con el cuchillo hasta que los cubos sean tan pequeños como yo quiera. Con el ajo simplemente voy pasando el cuchillo hasta dejarlo finamente picado. Y los champiñones los puedo usar tal cual vienen en la lata, pero aquí preferí cortarlos un poco más. Para la preparación, ponemos mantequilla en un sartén a fuego medio y agregamos la cebolla y el ajo para que suelten todo su sabor y esperamos hasta que sean translúcidas. Ahora agregamos el pollo, sazonamos con un poco de sal y lo dejamos hasta que esté bien cocinado. Pueden taparlo para que sea más rápida la cocción y si gustan pueden dejarlo que se dore o simplemente que quede cocido. Una vez el pollo esté cocinado se agregan los champiñones y el jamón. Si en este caso hubiera usado tocino, este debe agregarse ya cocinado. Incluso pueden usar la misma grasa que suelta para hacer el pollo. Se agrega la crema y sazonamos con el caldo de pollo, la pimienta y el orégano seco. El caldo de pollo es medio cubo disuelto en agua caliente, solo agrego una parte y rectifico después. Aquí es donde deben de tener cuidado, si la mantequilla o margarina que usaron tiene sal, puede salir salado el plato. De hecho, me pasó. Me gustó mucho el sabor, pero admito que estaba ligeramente más salado de lo que debía. Dejen que se evapore el agua y la mezcla se haga más espesa. Agreguen la pasta, el queso y, si gustan, un poco más de mantequilla. Mezclen hasta que todos los ingredientes se integren y está listo. Pongan el perejil antes de servir y agreguen un poco sobre la pasta al final. Quiten o agreguen los ingredientes que ustedes quieran. Experimenten con ellos hasta que consigan la combinación que más les guste. Eso sería todo por este video. De nuevo, muchísimas gracias por ver y no olviden, diviértanse cocinando.